Pues gracias a Dios vamos a empezar esta predicación y la titulé ¿Quién nos separará del amor de Dios? Vamos a comenzar en Romanos capítulo 8. Y vamos a comenzar en el versículo 35. Fíjense lo que Dios nos va a enseñar en esta prédica. Si usted la toma, Dios va a cambiar su vida. Comienza diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos y luego comienza diciendo con signo de interrogación. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos va a separar del amor de Cristo. ¿Sí? Dice, la tribulación o la angustia, la persecución o el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. ¿Qué es lo que te va a separar de Cristo? ¿La necesidad? ¿La tribulación? ¿La enfermedad? ¿La prueba? ¿Qué es lo que te puede separar de Cristo? Y se está poniendo Pablo dentro de él. No dice, ¿quién nos separará? Dice, ¿quién nos separará? Sabiendo que también es miembro del cuerpo de Cristo. Y esa convicción debe de quedar bien cimentada y arraigada en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué estaba hablando Pablo esto que acabamos de leer? Por esto, mire, dice en el versículo 36, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Pablo era un ministrador de la palabra de nuestro Señor. Y él era un enviado porque era apóstol. Y él iba de iglesia en iglesia a hablarles y a predicarles y a enseñarles. Y había personas que siempre se oponían al evangelio de Dios. Y por eso muchos lo golpearon, muchos lo tuvieron en cárceles. O sea, él sufrió, él padeció. ¿Nosotros qué estamos padeciendo? Y por eso dice, ¿quién nos separará? Porque él la soportó cada una de las pruebas que Dios permitió que llegaran a su vida. Dios es permisivo. No creas que todo va a tomar, no. La prueba te va a dar la fortaleza y te va a dar el crecimiento espiritual que nosotros necesitamos. Es como si tienes un niño y no se desarrolla. Ese no tiene fuerza, no tiene carácter. Entonces la prueba nos fortalece. Las pruebas nos dan la fuerza para depender totalmente de quien hemos creído. ¿En quién has creído? ¿En Dios? ¿Ya te lo mostró, ya te lo reveló? ¿O estás todavía que entre que sí, que entre que no? Nosotros también hemos tenido pruebas. Y a veces a lo mejor no igual que él. Pero las pruebas son las que nos dan el carácter. Porque una persona sin carácter es una persona sin decisión. Cuando tenemos carácter, aunque no le guste, tenemos que hablar. Y aquí tiene que ordenar lo que está desordenado y tenemos que vivir de esta manera. No se puede vivir como el animal y como la gente quiere. Porque los animales viven como quieren. Porque no piensan. Pero Dios nos dio raciocinio. Y eso es lo que nosotros debemos de usar antes de actuar. Entonces, de esa razón, Pablo estaba exponiendo eso. ¿Quién nos separará del amor de Dios? No es el hambre, no es la prueba, no es la enfermedad, no es la necesidad de un trabajo. No, eso no es. No son las pruebas las que nos van a apartar, nos van a cimentar, nos van a arraigar
en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vivimos? Yo vivo por Él. Amanecí, mire, este nuevo día, por Él. Y le doy gracias porque nos prestó un día más, nos regaló un día más. O es tuyo o es mío. No es mío. Cuando aprendamos a depender totalmente de Él, vamos a hacer las cosas de diferente manera. Y no vamos a hacerlo como nosotros queramos. Ahorita vamos a sacar varias cosas que impiden y que te separan de Cristo Jesús. A la luz de la palabra, no como yo quiero, a la luz de la palabra. Dice el 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. ¿Quién te amó? ¿Quién te ama y quién te amará? Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña en el Evangelio de San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la pregunta es, ¿estás venciendo? ¿Eres más que vencedor? ¿O el maligno te está venciendo? ¿Te está destruyendo? ¿Te está robando? Aquí nos enseña y nos da una gran lección de aprendizaje y una verdad absoluta de Dios. Nosotros como iglesia debemos de vivir así como está diciendo en este pasaje del 37. Sin embargo, en todo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Si estamos fuera de Él, vamos a estar siendo derrotados, destruidos, nos van a robar el gozo, la alegría, la paz de Dios. Pero si entendemos que con Él somos más que vencedores y que lo que está en sus manos, nada ni nadie lo puede tocar, eso se va a acontecer en tu vida. Porque yo lo creo. Pero no solamente porque lo creo, porque me pongo a orar y a guerrear. Tengo que pelear mis batallas. Día a día tengo luchas. ¿Sí? Mientras vivamos en este mundo vamos a tener luchas, pruebas y batallas. Ya cuando terminemos. Pero mientras estemos en el mundo no esperes que te... ¿Sabes quiénes son aquellos que están muy tranquilos? Los que están dormidos entre los muertos. ¿Y saben por qué? Porque esos ya son presa fácil de Satanás. Pero si aquellos que se han levantado para pelear la buena batalla, vamos a tener luchas. Luchas de una forma, luchas de otra. Pero Dios nos va a dar la salida. Y cuando nos dé la salida, viene la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Esas luchas que son internas, son propias de nosotros. Y es donde tenemos que aprender a depositar nuestra vida en Jesús. Porque si no, nosotros no la vamos a vencer. Y por eso sale lo que sale de nuestra boca. Y por eso nuestro mal testimonio que reflejamos al momento de que tenemos esa prueba, esa aflicción, ese dolor, no sé. Se muestra y se demuestra el viejo hombre, no el nuevo hombre. Porque el nuevo hombre tiene la capacidad de soportar. Porque sabemos que la prueba nos da la fuerza y nos da la fortaleza y nos da el crecimiento espiritual. Eso es lo que le hace falta hoy en día a la iglesia de Jesús. Le hablo de Jesús, no cualquiera. Y por eso Dios nos está dando un alimento que nos dé crecimiento. Ya nosotros no debe de ser la leche, la vianda, no. Ya tenemos que empezar a digerir el alimento sólido para nuestra alma. Eso es el que te va a dar el crecimiento, mi amado. Y la pregunta es, ¿somos más que vencedores? ¿O estás venciendo tus luchas y tus pruebas? Esa es la pregunta. Cada quien quédese con él. Si no la estás venciendo y las luchas te están venciendo, es porque Jesús no es tu pastor. Es porque Jesús no está contigo, porque dice, por medio de aquel que nos amó. Si nosotros somos miembros del que nos amó, ¿quién nos amó? Jesús. Entonces Él nos va a dar la victoria. Y con Él somos más que vencedores, y con Él vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Sin importar la prueba, la aflicción, la tormenta que venga a nuestra casa.
Él en su momento nos va a dar la victoria. Y está tratando con cada uno de nosotros. ¿Por qué está tratando Dios con nosotros? Porque al diablo no le gusta lo que estamos haciendo ahorita. Que nos estamos poniendo en ayuno. A él no le gusta, no le agrada. A él no le agrada que salgamos a hablar y a predicar de la palabra. A él no le agrada que yo les hable y les predique la verdad. A él no le agrada nada de eso. Por eso donde pues no pasa nada, pues ahí los tiene dormidos. Y tenemos que aprender la lección, mis hermanos. Fíjense lo que dice el 38. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que debe de tener usted también de su persona. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, nada. No dice que la muerte, ni los ángeles, ni los demonios. O sea, no hay que echarle la culpa siempre al diablo. Eres tú. Porque tu voluntad no lo has puesto en las manos de Jesús. En otras palabras, tu barro no lo has puesto en el alfarero. Y esa es la lucha que tú tienes día con día. Y si tú sigues así, no vas a llegar a buen término. Si nosotros queremos hacer lo que queramos, así está viviendo el mundo. Entonces, ¿de qué nos sirve Jesús? Si tú no permites que te pastoree, déjalo que te guíe, déjalo que te corrija y aprende la lección. Porque Dios nos da lecciones a través de su palabra. Dice el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿No nos dio su Santo Espíritu? ¿No es Jesús mismo? ¿No es el Padre? ¿Qué es lo que te separó de Cristo Jesús? ¿Tu necesidad? ¿Tu angustia? ¿Tu temor? ¿O tu egocentrismo? Tenemos que examinar nuestras vidas. Por eso decía el salmista, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ti. Cuando canten lo que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Para qué quiero 1000 allá en el mundo sufriendo, padeciendo? Si con Él tengo todo. Él es nuestra plenitud. Él nos ha llenado, nos ha saciado. Ese vacío que le falta al mundo, ya Dios nos lo llenó. Y si tú no te lo has llenado es porque tú no te rindes a los pies de Cristo. Mire, vayamos aquí a Romanos un poquito atrás, capítulo 2. Tiene que captar bien el mensaje. Romanos capítulo 2, versículo 8. Y esto Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos. Y comienza diciéndoles, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra? Que si tú te sientes Dios mismo, tú rechazas la verdad. El egoísmo es tu propia persona. Dice, yo digo, yo pienso y yo creo, y todo es como tú quieres. Eso es ser una persona egocentrista. ¿Sí? Porque tú no dejas a Dios que Él opere en tu vida. Estás en la iglesia, pero haces lo que tú quieres. Haces lo que tus ojos ven. Y no haces lo que Dios tiene para enseñarte y prepararte y capacitarte. Nosotros no vivimos por sí mismos. Vivimos por su gracia y su misericordia. ¿Por qué te resistes a Cristo?
¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no le pides perdón de todo lo que fuiste, de todo lo que hiciste? Es más, de todo lo que estás haciendo. Si en este caso fuera así. Porque tiene que quedar bien claro este pasaje, hermanos. Dios no se va por irse, no. Y a veces nosotros constrictamos al Espíritu Santo y lo entristecemos por el pecado, por las malas decisiones. Y Él no va a habitar en una casa, en un templo sucio. Él no comparte la gloria con el diablo. Dele la gloria, dele la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Si tú quieres que la luz llegue a tu vida, siempre va a ser la luz. No puedes vivir en tinieblas y luz juntos ahí. Y tienes que tomar la decisión. Por eso aquí es de decisiones. Porque la decisión que hoy tomes, eso va a ser el resultado de tu presente, futuro y de tu final. ¿Por qué crees que la iglesia está como está? Porque viene aquí y llega a su casa y sí, hace lo que quiere. Y luego se va a embarrar en el libertinaje. Con la caravana de que quién sabe qué tantas cosas hacen. Que para las fiestas estas que se vienen. Eso no es ser un cristiano. Sabiendo que nosotros somos la novia del Cordero de Dios. Dios nos está preparando. Dios nos está hermoseando con su palabra. ¿Sí? Y esa es la capacidad que tenemos que tener nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Una persona que no tiene el concepto de quién es su Dios, el diablo fácil te saca y te arrastra. Nosotros no podemos ni debemos de participar de lo que hace el mundo. Porque si a ella nos sacó, entonces ¿qué sentido tiene que estemos en la iglesia y sigamos embarrados allá? Tenemos que entender lo que Dios nos está hablando y enseñando. Fíjense lo que dice el 9. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Dios no hace excepción de personas, está hablando de su pueblo de Israel y está hablando de todas las naciones del mundo entero que somos los gentiles. ¿Sí? Si tú haces lo malo vas a pagar las consecuencias. No solamente nosotros, sino también los judíos. No porque sean su pueblo, a Él los va a estar manipulando. No, también les va a dar con vara y va a permitir que vengan las pruebas como hoy en día están pasando. Hasta que se arrepientan y reconozcan que Jesucristo es el Mesías y Salvador del mundo. ¿Ya lo reconociste? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya te rendiste a los pies de Cristo? Dice el 10, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Gloria, ¿sí? Gloria, honor y paz. Por eso el apóstol Pablo no se equivocó en nada porque Dios se lo reveló todo. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo, no aquí en el mundo, no en qué voy a hacer, qué voy a tener, lo que necesito. Él sabrá qué va en lo que va a hacer. ¿Tú crees que no sabe cuáles son nuestras necesidades? Tenemos que dejárselas, porque en vez de ser un instrumento en sus manos, somos estorbo. No dejamos que Él haga, que opere lo que tenga que operar o que tenga que restaurar o que tenga que regenerar en la vida de cada uno de nosotros. Él es el doctor. ¿Qué necesita? Como nosotros como seres humanos, pues necesitamos un doctor. Necesitamos un pastor que nos provea nuestra necesidad. Él lo tiene todo. Entonces, ¿por qué estamos sufriendo? Hay una causa y la causa es el egocentrismo. Eso es lo que te separa del amor de Cristo. Y vamos a ir avanzando y aquí nos va a enseñar la palabra, qué es lo que nos separa del amor de Cristo. No que te diga Jesús, yo no te quiero a ti. Tú eres el que toma la decisión equivocada. Tú eres el que estás pecando y por eso te va a apartar del amor de Cristo. No es la muerte, dice, no son los principados, no son los demonios. No,
Somos nosotros los culpables y responsables. Vayamos a Proverbios capítulo 28. Versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Y este pasaje es para todos aquellos que traen muy guardadito el pecado, aquellos que no lo quieren exponer a los pies de Cristo. Dice, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla el perdón. Hay mucha gente que no quiere rendirse a los pies de Cristo. Y no le dice, Señor, yo pequé, yo hice esto, yo dije esto. No. Más puede su ego que lo que Dios nos habla a través de su palabra. Si no te rindes, tienes que saber que tarde o temprano nos vamos a rendir. Mejor hay que hacerlo por las buenas. Porque tal vez el día de mañana venga una prueba difícil. A lo mejor para quedar postrado en una cama y no va a haber esperanza, no va a haber solución. Y es cuando vas a entender y comprender que Dios tiene la verdad. Porque Él nos habla verdades, no nos habla mentiras. Y si nos dice que habla del Padre la mentira es para que nosotros lo hagamos, no para también hacerlo. Saber y memorizar que nosotros debemos ser mentirosos. Porque la mentira no viene de Jesús, la verdad es la que viene de nuestro Dios. Y por lo tanto nosotros siempre debemos de hablar y predicar el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. O sea, te arrepientes, te pones a cuentas con Él y te apartas de Él. No le dices, Señor, perdona por esto y sigues haciendo lo mismo, eso no es el perdón. Si estás caminando del lado izquierdo, déjalo y te vas al lado derecho. ¿Sí? Al camino de la luz. Y tienes que empezar a caminar con Jesucristo. Y de esa manera Él te va a empezar a preparar, a capacitar con el propósito que tiene sobre tu persona. Porque Él tiene un propósito específicamente para cada uno de nosotros. Yo soy boca, a lo mejor tú eres mano, a lo mejor otro es pies. A lo mejor otros son ojos. No todos tenemos la misma función en las manos del cuerpo. Y le estoy hablando del cuerpo de Jesucristo. Entonces, en la relación y comunión que tengamos con Él, Él nos va a revelar cuáles son los dones y son los talentos que Él ha depositado en nuestras vidas. Y acorde a esos dones y talentos, nosotros tenemos que echarlos a andar. Que crezcan, que se cimienten en la fe de Jesucristo. ¿Sí? Porque lo que Dios nos da de gracia, tenemos que darlo de gracia. Dice el versículo 14, fíjese lo que viene para aquellas personas que se rinden y confiesan sus pecados. Dice, dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. O sea, el necio, que le dice uno, hey, arrepiéntate, ríndete, deja el pecado, deja de estar con ese mal humor. ¿Y qué quieren hacer? Es una persona necia. ¿Sí? ¿Y a dónde la va a llevar? A la desgracia. Una muerte repentina, una enfermedad mortal en una cama. ¿Quién te va a ver? ¿Quién te va a cuidar? Nadie te va a cuidar, nadie va a velar por ti. Así que tenemos que tener el cuidado de lo que hacemos, de lo que decimos. Porque si no, cuando menos acordemos ya vamos a estar todos contaminados. ¿Sí? Dice que poca levadura leuda toda la masa. Ay, pues es un pecado pequeño, pero si no lo confiesas, el día de mañana estás lleno de los pies a la cabeza, como el cáncer que te invade rápido.
Ya ni vas a tener la sensibilidad de decir, no, pues estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque ya todo lo vas a ver normal. Así como lo ve el mundo. El mundo todo lo ve normal. Todo lo ve bien. Y nosotros sabemos que todo está mal. Todo lo que hace el mundo está mal. Yo no le encuentro cosa buena al mundo. El obstinado es aquella persona que es necia. Y la necedad te lleva a que tomes decisiones malas, que el día de mañana te van a perjudicar a ti. Y no solamente a ti como cabeza o como ayuda idónea, sino a los que vienen detrás de ti. Ellos van a pagar el precio de tu pecado y de tus malas decisiones. Eso es lo que nos habla en la maldición, que es generacional, de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Si tú como padre y madre corriges a tu niño en el camino de Jesucristo, el día de mañana van a ser reposo y descanso para tu alma. Van a estar grandes, tú vas a saber que ellos no van a hacer las cosas malas. Tú vas a saber que tú tienes la paz y la seguridad de qué es lo que están haciendo. Pero cuando se salen fuera del entorno, ya nomás estás preocupándote, estás todo angustiado, todo estresado. ¿Y dónde andará? ¿Qué estará haciendo? Por no corregir al niño en su camino de Jesucristo nuestro Señor. La palabra nos enseña, Jesús es el maestro. Métase la palabra para que Dios le hable y le enseñe y usted practique todo lo que le diga nuestro Señor. Porque cuando practicamos lo que Él nos está diciendo, eso es el alimento para nuestra alma. Cuando leemos y hacemos lo que queremos, ni siquiera te estás alimentando. Es otra de las cosas que les tengo que decir. Si te dice, hey, levántate entre los muertos, yo tengo que hacerle caso porque si no, ese no es alimento para mi alma. O sea, ok, me tengo que levantar, ¿qué tengo? Me voy a esforzar, me levanto a tener una relación y comunión y estoy alimentando mi alma. Cuando no hago eso, pues no, nada más estoy leyendo como si fuera un libro cualquiera. Esta es la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Y por Él fue inspirada a través de sus siervos. Mire, vayamos a Deuteronomio. Entonces vemos que el pecado también te aparta de Dios. ¿Sí? El egoísmo te aparta de Dios. El pecado te aparta de Dios. Y sigue habiendo más cosas. ¿Sí? Por eso yo también necesito de sus oraciones. Yo también necesito sus oraciones para que Dios me dé esa habilidad, esa creatividad de poder yo hacer palabras, hacer predicaciones que sean de edificación para sus vidas. No crean que yo soy todólogo, no. Así como Pablo le decía a la iglesia de los tesalonicenses, oren por mí para que donde yo quiera que yo vaya, la palabra se siembre y produzca fruto, así como fue con ustedes. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Deuteronomio 28, versículo 15. Y en el encabezado viene así: maldiciones por la desobediencia. Esa es otra causa que te aparta de Dios. El no obedecer los mandamientos, estatutos y decretos. ¿Sí? Entonces, ¿qué y qué es lo que nos separa de Cristo? No es la muerte, no está diciendo los demonios, no. El pecado, la desobediencia, el egocentrismo. Eso nos va a apartar de Jesús. Y comienza diciendo así,
Pero debes saber, dice que no que seas un nófito, no que seas un ignorante, no. Tú tienes que saber. Dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Quiere decir que tenemos que tomar el compromiso, Y si tú no estás obedeciendo lo que Él te está enseñando a través de esa relación y comunión, esto es lo que viene a tu vida. Aunque no lo veas ahorita, pero se está gestando en lo espiritual. O sea, no crees que es de un momento a otro, no. Se está gestando, se está gestando. Llega un momento en que se establece y no hay nadie que la pueda sacar de ese lugar. Y es cuando se manifiesta la maldición generacional. Vamos a leer un poquito, y ya se me vino un pasaje más que ahorita les voy a decir relacionado a eso. Yo no lo tenía aquí en la palabra, pero Dios ahorita me lo acaba de mostrar. Y ahorita se los voy a enseñar. Miren, de ahí mismo, en ese mismo capítulo, pasemos al versículo 20. Si ustedes obedecen los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor, esto viene y dice, el Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. O sea, cuando tú no tomas el compromiso, tú lo abandonas. Y no esperes que el día de mañana, ay, no esperes. ¿Eres tú, soy yo o somos todos? Pero Dios nos enseña de qué manera debemos de vivir, qué debemos de dejar y qué debemos de tomar. Tú decides si eso lo quieres, sigue desobedeciendo. Y eso es lo que tenemos que enseñarles tenemos que enseñarles a que tengan temor de Dios. Porque si no tienes temor de Dios, imagínate de tu hermano, de tu prójimo. ¿Qué no será de ellos? Si no tienes temor de quien te creó, quien te dio la vida. De Él es el que tenemos que tener temor. No de mi padre biológico, no de mi madre, no. De al Dios a quien yo le sirvo, agradecidos deberemos de estar de donde nos sacó. Bueno, al menos yo estoy agradecido de todo lo que ha hecho en mi vida. Y nadie me separará del amor de Cristo. Ni la desobediencia, ni el pecado, ni el egocentrismo. Yo sé bien en quién he creído. Porque la desobediencia trae tristeza, trae fracaso, trae muerte, trae enfermedad, trae miseria. Todo lo malo, ¿no? Ahí mismo nos vamos a pasar al versículo 23. Fíjate lo que Dios hace cuando tú no obedeces, lo que Él te demanda que hagas, porque son mandatos, no son sugerencias, son mandamientos. ¿Somos siervos de Él? Bueno, pues tenemos que obedecer. O tú eres el rey. Si tú eres el rey, estás exento. Yo lo que sé que soy servidor de Cristo. Y como tal tengo que obedecer lo que me está demandando a través de su palabra. Dice el 23, sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. En lugar de lluvia el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena del cielo, lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. Quiere decir que vas a gritar, Señor, tienes cielos de bronce, tus oraciones me llegan. ¿Por qué? Por la desobediencia. Eso es lo que te va a separar del amor de Cristo, no que Él quiera que no estés con Él. Si tú no entiendes el propósito de Dios, eso es lo que va a pasar en tu final. ¿Sí? La palabra es luz, la palabra es verdad. No puedes decir, ay, pues yo no la entiendo. Está muy clara la palabra. ¿Qué nos separa de Cristo? El egocentrismo, la desobediencia, ser necios, ser una persona altiva, prepotente. Eso nos aparta de Cristo.
Y no es Satanás, eres tú, soy yo, si en este caso yo me alejara. Tú tienes la voluntad y tú decides con quién quieres caminar. A mí no me van a obligar. Todo es por gratitud, mi amado. Si tú tienes un corazón agradecido, siempre va a estar con Dios. Y si no, se va a ver en el testimonio que nosotros reflejemos aquí en este mundo. ¿Cuál es tu testimonio? Pues ese es el tipo de persona que eres. ¿Sí? Porque lo que yo soy es lo que Dios me ha hecho de mi persona. Yo no puedo decir que soy lo que no. Lo que Dios ha hecho en mi vida, eso soy. Y cada quien tiene que examinar su vida, mi hermano. O sea, a veces, si entendiéramos que de Dios es todo y para el beneficio de nosotros, ¿por qué tengo que estar batallando yo? ¿Por qué tengo que estar batallando yo? Que batallen lo que dicen los necios. Solamente esos son los que batallan. Los sabios no. Dios nos da su sabiduría. Nosotros no tenemos la sabiduría de este mundo. Porque en Santiago nos enseña que la sabiduría de este mundo es carnal, de tu cuerpo, animal y diabólica. Pues yo quiero esto. Bueno, pues esa es la sabiduría que traes tú. El egocentrismo que te cargas tú no es de Dios. Así que mis amados, pues es el tiempo de ya tomar la decisión que realmente a Dios le agrade, porque ¿usted cree que nuestro Señor no se cansa? Se enfada. Yo digo que se enfada, ¿eh? Nuestro Dios también se molesta. Nuestro Dios también se enoja. Veamos cuando entró al templo, ¿qué los encontró haciendo los cambistas? Vendiendo palomas, cambiando monedas. ¿Y qué les hizo Jesucristo? Y es amor. ¿Por qué no los dejó? Porque ese celo tenemos que tener nosotros. Si le servimos verdaderamente a Dios, pues hay que hacerlo como Él se lo merece. Él no quiere nada a medias. Él no quiere la gente tibia. Porque al final de cuentas la gente tibia se va al mundo y va al lago de fuego. Así va a ser, mi hermano. O sea, mejor métete en el río y pídele la dirección a Dios. Mire lo que estábamos hablando ahorita. Proverbios capítulo 26. Hay una causa por la cual la maldición se establece en el hogar de la persona. Dice el versículo 1. Ni la nieve es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, ni los honores para el necio. ¿Los honores para quiénes son? Para gente que hace algo extraordinario. Le dan su premio. Como por decirlo, un niño se está ahogando y llegué yo y lo rescaté. Pues dicen, este es una buena obra. Y te dicen, no, pues te vamos a dar un premio por esa obra que hiciste. No para los necios, para los que somos sabios y entendidos. La lluvia no cae aquí dice, ni la nieve es para el verano, porque la nieve ¿cuándo cae? En el invierno. O sea, dicen, no, Dios estableció los tiempos. En el invierno ahorita ya está empezando a caer nieve allá para aquí, lado del norte. Aquí no nos va a llegar porque este lugar es otro tipo de clima. Entonces Dios estableció los tiempos para que en su momento venga la lluvia y en otro tiempo llegue la nieve. Pero lo más glorioso es lo que nos enseña en el versículo 2. Dice, como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Quiere decir que la maldición se establece en la vida de la persona porque hay una causa. Y la causa es la desobediencia. Aprenda bien de la palabra, porque esto es para aprender.
no para quedarse en el mismo estado que está uno. ¿Sí lo está asimilando? ¿Sí está digiriendo el alimento? ¿Que hay una causa para todo? Y la causa es la desobediencia. Y la desobediencia va a traer maldición. ¿Sí? La desobediencia va a traer confusión. La desobediencia va a traer fracaso. ¿Sí? Por eso es muy importante apuntar para en la tarde, noche llegar. ¿No quedaste convencido? Pues ponte a leerlo una vez más. A Dios se le cree. A Dios no se le estudia. Yo creo lo que Él me enseña. Yo no voy a decir, a lo mejor esto no es cierto. Es la palabra de Dios. Porque dice que al que cree, todo le es posible. Y Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra de variación ni mudanza de tiempo. Y lo que nos prometió, tarde o temprano nos lo va a cumplir. Pero para que lo cumpla tenemos que obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Si nosotros no obedecemos, ¿cómo queremos recibir? O sea, no va a acontecer. Tenemos que ser sinceros. ¿Sí? Y vamos a ir terminando en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 20. Mire lo que Pablo le enseña a la iglesia de los romanos, o Dios nos está enseñando a nosotros como su iglesia. Dice, está hablando en un pasado, no en un presente. Le está diciendo a la iglesia de los romanos esto, dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Quién es el justo? Dios. Entonces, cuando tú estás en el pecado, ¿de quién eres esclavo? De Satanás. ¿Sí? Entonces, nada tiene que ver Dios ahí en tu vida. Por eso Pablo les empieza a hablar y a enseñar esto. Dice, ¿cuándo? O sea, en tiempo pasado, cuando andaban en el mundo, cuando hacían lo que querían. Por eso les empieza a decir esto. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Pues claro, no eran siervos de Jesús. ¿Sí? Aquí nada más hay dos caminos, el ancho y el angosto. Y el que tú estás transitando o estamos transitando en nuestro pasado, pues era el del diablo. Por eso hacíamos lo que queríamos. Pero tarde o temprano vinieron las consecuencias a nuestras vidas. Para que lo entienda, Dios no ni siquiera tenía nada que ver en tu vida. Porque así tú lo decidiste. Porque fue tu persona, porque fue tu decisión. Y es donde está el ego y la voluntad del ser humano. No es Dios. Somos nosotros mismos. Dice el 21. ¿Qué fruto cosechaban entonces en el pasado cuando estábamos en el mundo? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. ¿Qué nos conduce a la muerte? El pecado, la droga, el alcohol. ¿Qué pasa? Te enfermas. Y el día de mañana, después de enfermo, te matan. Cuando no tenemos el conocimiento de Dios, eso era lo que hacíamos. Ahí fume y fume marihuana o fumando cigarro y el día de mañana ya tienes cáncer. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. Así nos tenía Satanás. Estábamos y ellos nos tenían en el reino de las tinieblas. ¿Qué puede ver una persona
cuando se mete a su casa y está oscura totalmente. No vemos nada. Bueno, así nos tenía Satanás. Pero Dios en su gran amor y misericordia nos sacó de esos lugares. Y nos sacó con un propósito también. No te creas que se sacó nada más para seguir haciendo lo que estabas haciendo, no. No tienes vergüenza de andar pecando. Hay muchos que están en la iglesia y les vale. ¿Saben por qué? Porque no tienen a Jesús en sus vidas. Porque no tienen al Espíritu Santo que les redarguya, que los corrige. ¿Sí? Esa es la causa. Están vacíos. Necesitan verdaderamente a Jesús en sus vidas. Porque nosotros que somos el templo del Espíritu Santo, a mí si me ponen una moneda, yo digo, esto no es bien. Esto no le agrada a mi Dios. ¿Sí? Y tenemos la habilidad y la capacidad nosotros de poder discernir las cosas buenas de las malas. Fíjense lo que dice el 22. Hablando de ya cuando llegamos a los pies de Cristo, dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Santidad. ¿Sí? Cosechan. ¿Cómo vamos a cosechar si no crecemos? Ahora dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, nuestros pecados eran más rojos que el carmesí. Y a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él nos lavó, nos purificó, nos santificó para vivir una vida en santidad. Y por eso es lo que le estaba hablando Pablo a la iglesia de los Romanos. ¿Sí? Una vida que en santidad que conduce a la vida eterna. No dice que a la muerte, no, a la vida eterna. Porque nosotros cuando morimos en este mundo, dormimos. El que vive en el mundo y muere en el pecado, esos mueren. Y Satanás los está esperando y los lleva al infierno. Ese no es el destino final del ser humano. El destino final del ser humano que muere apartado de Cristo es el lago de fuego. O sea, esa es la antesala donde van a parar. El abismo es donde están todos los demonios. ¿Sí? O sea, tenemos que aprender de la palabra. Porque si nosotros no aprendemos de la palabra, Satanás fácil nos va a manipular y engañar. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado te aparta de Dios. Y si tú no sabes discernir una cosa de la otra, pues somos nosotros, no es Dios. Es mi persona. Si yo no quiero reconocer lo que soy yo. Eres tú. No es Dios. Él está presto. Dice que Él toca la puerta y si tú le abres, Él entra, Él mora, Él cena y Él va a vivir contigo. Y Él es fiel a sus promesas. Así de que nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Pero el pecado nos aparta de Cristo, la desobediencia nos aparta de Cristo, el egocentrismo nos aparta de Cristo. No son los demonios. Porque Pablo lo tenía convencido a quién le servía y de quién era. Y así nosotros no somos ovejas de Jesús, no somos hijos de Jesús. ¿O quién te crees? Si todavía eres creación, eres tú. Porque no tiene la convicción, no tiene la seguridad quién es Dios y cómo es tu Dios. Así que mis amados, pues hay que ponernos a cuentas con nuestro Señor. Y que sea Dios revelándose a nuestras vidas, porque nosotros no vamos a cambiar a nadie. El hombre está exento de cambiar al hombre. El único que cambia, el único que transforma, que renueva y que sana se llama Jesús. Pero tenemos que obedecer lo que Él nos demanda. Si no, mientras no va a acontecer nada, mis hermanos.
Así que, pues hay que darle gracias a Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Te pido, Padre, que nos llenes de tu palabra, Señor, que nos reveles, Señor, el ministerio que está escondido aquí en tu palabra, Señor. Que podamos, Padre, alimentarnos, Señor, que este alimento, Señor, produzca frutos, Señor, que produzca crecimiento en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, por amor de tu nombre, Señor. Ve delante de nosotros para guiarnos, detrás de nosotros para protegernos, a nuestros costados para sostenernos y encima de nosotros para cubrirnos, Padre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, te damos, Jesús. Gracias, gracias.